Cordial saludo, mi nombre es Magali Álvarez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la diapositiva número 2 podemos encontrar la psicología precientífica y los aportes que ayudaron a la psicología como ciencia. Aportes de la filosofía. Los antecedentes de la psicología se encuentran en la filosofía, ya que fueron los primeros en tratar de explicar el funcionamiento de la mente, las motivaciones y las necesidades humanas, entre otras, a través de estudios de la psique o alma. Destacan autores como Aristóteles, Platón, Heráclito, etc. Aportes de la biología. La biología se define como la ciencia que estudia los seres vivos. Exponentes como Charles Darwin detallan la exposición de la evolución biológica alteró el punto de vista que suponía una distinción radical entre los animales y los seres humanos. La teoría de la evolución ha sido la más influyente en la ciencia a lo largo de la historia. Aporte de la fisiología. Posibilita una aproximación a los problemas de la psicología filosófica desde una visión científica y natural. Esto comportó lógicamente plantear que era posible el estudio experimental de los problemas que la psicología filosófica había resuelto desde la especulación y la reflexión metafísica. Diapositiva número 3. Psicología científica. La psicología científica y la creación de la historia en diferentes contextos a nivel mundial. En la psicología científica alemana fue Wilhelm Wundt quien fundó la psicología experimental y funda el primer laboratorio experimental del mundo. Psicología científica francesa. Durante el siglo XVII dominaron en Francia los enfoques racionalistas, espiritualistas, derivados de los planteamientos cartesianos. Psicología científica británica. Los pioneros de la psicología científica británica en este marco fueron los filósofos James Ward, James Sully, entre otros. Hubo 20 años de retraso en la orientación científica de la psicología debido a la resistencia a adoptar laboratorios de investigación. Psicología científica americana. Sus principales representantes son William James, Graville Stanley, entre otros. En la etapa de la psicología americana hubo la etapa de la psicología moral, etapa mental, la filosofía intelectual y etapa del Renacimiento americano. La psicología científica rusa. En sus comienzos hubo una lucha constante entre dos tendencias, idealismo y materialismo. Sus máximos exponentes son Iván Mikhailovich Sechenov, entre otros. Diapositiva número 4. Encontramos los aportes que hicieron las escuelas en los enfoques filosóficos. El estructuralismo. Wundt y su discípulo decretan el estudio como una ciencia experimental que utiliza métodos de la filosofía. El estudio de esa escuela es la mente humana mediante la introspección y autoobservación controlada. El funcionalismo. Esta escuela se basa en acumular conocimientos para el uso cotidiano, además de estudio de la mente humana en el medio ambiente. Psicoanálisis. El psicoanálisis constituye una especie de tratamiento de los enfermos de neurosis, pero además una tendencia de tratamiento constituyente. Una teoría de lo psíquico. La Gestalt. Sus principales exponentes Cordial saludo, mi nombre es Magali Álvarez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la diapositiva número 2 vemos la psicología precientífica y los aportes que ayudaron a la psicología como ciencia. Aportes de la filosofía. Los antecedentes de la psicología se encuentran en la filosofía, ya que fueron los primeros en tratar de explicar el funcionamiento de la mente, las motivaciones y necesidades humanas, entre otras, a través de estudios de la psique o alma. Se destacan autores como Aristóteles, Platón, Heráclito, etc.
Aportes de la biología. Exponentes como Charles Darwin detallan la exposición de la evaluación biológica alteró el punto de vista que se suponía una distinción radical entre el animal y los seres humanos. La teoría de la evolución ha sido la más influyente en las ciencias a lo largo de la historia. Aportes de la fisiología. Posibilita una aproximación a los problemas de la psicología filosófica desde una visión científica y natural. Esto comportó lógicamente plantear que era posible el estudio experimental de los problemas de la psicología filosófica. Había resuelto desde la especulación y la reflexión metafísica. Diapositiva número 3. Encontramos la psicología científica y la creación en la historia de los diferentes contextos a nivel mundial. En la psicología científica alemana fue Wilhelm Wundt quien fundó la psicología experimental y funda el primer laboratorio experimental del mundo. Psicología científica francesa. Durante el siglo XVII dominaron en Francia los enfoques racionalistas, espiritualistas derivados de los planteamientos cartesianos y que en el siglo XVIII sus máximos exponentes como Theodore Ribot y Jean Martin, entre otros. Psicología científica británica. Los pioneros de la psicología británica en este marco fueron filósofos como James Ward, James Sully, entre otros. Hubo 20 años de retraso en la orientación científica de la psicología debido a la resistencia a adoptar laboratorios de investigación. Psicología científica americana. En esta etapa la psicología americana tuvo etapas de la filosofía moral, mental, etapa de la filosofía intelectual y etapa de renacimiento americano. Psicología científica rusa. En sus comienzos hubo una lucha constante entre dos tendencias, el idealismo y materialismo. Sus máximos exponentes son Iván Mikhailovich Sechenov, entre otros. Diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 hablaremos sobre los aportes que hicieron las escuelas en los enfoques psicológicos. El estructuralismo. El objeto de estudio de esta escuela es la mente humana, mediante la introspección u autoobservación controlada. El funcionalismo. En esta escuela se decía que la educación no tenía un contenido específico, tenía que estar basada en las necesidades de los estudiantes. Psicoanálisis. El psicoanálisis constituye un especial tratamiento de los enfermos de neurosis, pero además de una técnica de tratamiento constituye una teoría de lo psíquico. La Gestalt. Sus principales exponentes son psicólogos alemanes. Se funda a principios del siglo XX y reconoce la importancia de la conciencia. Afirma que el todo es la suma de sus partes. El conductismo. Lucha a comienzos de la década de 1910 por una psicología que tan solo trabaje con variables objetivas y manipulables para poder controlar científicamente la conducta de los organismos, incluidos el hombre. Diapositiva número 5. Encontramos la captura de pantalla del juego Concéntrate en la ética. En este elemento práctico nos permite conocer la responsabilidad de la ética en nuestro proceso de formación como psicólogos, permitiendo autoevaluarnos para medir nuestro nivel de conocimiento. Les presento también las referencias bibliográficas y con esto me despido agradeciéndoles mucho. Hasta luego, gracias.